Vamos a estudiar dos versículos en esta mañana, el versículo 26 y 27 del capítulo 4. Pues y mi deseo verdadero es que sea el Señor enseñándonos hoy, ¿verdad? He encontrado verdades que tengo que aplicar a mi vida y quiero compartirlas con ustedes en esta mañana. Y quiero que pues inclinemos nuestros rostros y entreguemos este tiempo al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por el tiempo que podemos estar juntos en tu palabra. Señor, que seas tú guiando nuestra vida, nuestro corazón a través de tu verdad. Señor, tu palabra es verdad. Quita de nosotros, Señor, todo impedimento que en realidad no deje que tu semilla, que tu palabra sea plantada en nuestros corazones. Señor, quiero que seas tú hablando en esta mañana. Guíanos, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 4. Y vamos a hablar de un tema bien interesante y bonito en Efesios, capítulo 4. Pero quiero que empecemos un poquito antes, desde el versículo 22, 4:22. Porque también necesitamos entender el contexto, ¿verdad?, de los versículos que vamos a estar estudiando hoy. Y quiero que me acompañen y leamos desde el versículo 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y saben, esta mañana vamos a estudiar los tres no del enojo. Hay tres advertencias importantes en estos dos versículos que nos hace Pablo, y nos manda a airarnos. Y saben, hay algo bien importante que tenemos que dejar claro. En primer lugar, estas son actitudes que debería de tener cada creyente, no para salvación, sino al contrario, como muestra de una relación con Cristo, ¿verdad? Aprendíamos la semana pasada que estamos despojándonos de la mentira, pero es interesante cómo Pablo empieza el siguiente versículo y está diciendo airaos, como un mandato, ¿verdad? Pero nos da tres advertencias: no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces vamos a estudiar en esta mañana estos tres no acerca del enojo. En primer lugar, creo que sí, me funciona. Ok, ahí vamos. En primer lugar, lo pone como un mandato: airaos. Y saben, yo creo que también, así como el viejo hombre tiene una ira, el nuevo hombre debería tener una ira, ¿verdad? Y yo quiero mostrarles a ustedes la ira de Dios. ¿De qué se llena de ira Dios? Y quiero ir con ustedes al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que Dios es un Dios que está airado en contra de la injusticia de aquellos que con injusticia detienen la verdad. Entonces, mi ira debería ser esa ira. ¿A cuántos de nosotros nos estorba el pecado? Nos airamos en contra del pecado. ¿Saben? Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Y Él se llena de ira acerca de la injusticia. ¿Saben? También Jesús actuó con ira. Y quiero mostrarles a ustedes algunos versículos. Yo creo que esta historia ustedes ya la han escuchado y está en Juan. Juan, capítulo 2,
versículos 13 al 17. Y dice así. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Miren lo que hace Jesús al encontrar este evento en la iglesia. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, ¿qué hizo? Echó fuera del templo a todo, dice, a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Me consume. Me consume al punto de hacer un látigo. Me consume al punto de empezar a arrear ese ganado y sacar a toda esta gente que está haciendo de la casa de mi padre un mercado. Y saben, no es que no iban a haber animales en el templo, porque era parte de esa tradición. Ellos llevaban sus animales como muestra de un sacrificio a Dios. Pero saben, ya habían puesto una moneda especial. Una moneda especial que ellos tenían que usar para comprar los animales. Así que, si usted llevaba su dinerito, lo primero que tenía que hacer era cambiarlo, porque su dinero era impuro, ¿verdad? Entonces, usted venía y cambiaba su moneda. ¿Pierde o gana dinero? ¿Qué cree? Ok, entonces, lo que le queda, usted venía y iba a comprar un buey, pero no se imaginó que el cambio había cambiado, ¿verdad? Entonces, ahora le toca buscar lo que le alcance, ¿no? Y entonces los precios de los animales, creo que ustedes creen que eran económicos o creen que eran caros. Eran los del templo, acuérdense. Eran más caros. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Había un impedimento para que la gente pudiera llegar libremente a adorar a Dios. Los hombres habían determinado hacer negocio con la necesidad de las personas de buscar a Cristo. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio eso? No. Al igual que su padre se aira con la injusticia de aquellos que detienen con injusticia la verdad, él se airó y dijo, no es posible. No es posible que estén haciendo de la casa de mi padre un mercado. No es posible que estén impidiendo que las personas entren libremente a adorar a mi padre porque no tienen dinero para comprar. Agarró el látigo y empezó a sacar a todos y a todo lo que impedía que la gente entrara libremente. Esa es la ira de la que quiero que hablemos en esta mañana. ¿Saben? También Pablo se airó. Y yo quiero ir con ustedes al libro de Hechos, al capítulo 17, ¿sí? 17, versículo 16. ¿Saben? Pablo andaba con Silas y andaba con Timoteo. Y ellos empezaron en el capítulo 17 en Tesalónica. Empezaron a predicar la palabra de Dios, empezaron a hablar la verdad de Cristo y la gente empezó a convertirse. La gente empezó a creer en Dios, a creer en su palabra. Pero empezó a haber conmoción, ¿verdad? Empezó a haber una rivalidad ahí, porque aquí están los que están trastornando al mundo. Ese era el título que les habían dado, los que trastornaban al mundo. Qué bonito ese título. Pero por causa de esa lucha, tuvieron que salir a Berea. ¿Y saben qué pasó en Berea? Lo mismo. Empezaron a predicar la palabra, empezó a haber entonces oposición y entonces decidieron mandar a Pablo a Atenas. Y Pablo estaba en Atenas esperando que viniera Timoteo y Silas. Y miren lo que dice el versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo estaba enardecido
porque estaba viendo que en la ciudad de Atenas todos estaban entregados a la idolatría. Él estaba airado porque miraba que las personas, en vez de enfocarse a Cristo, lo habían hecho a un lado y habían puesto sus ídolos delante de ellos. Se enardecía. Yo quiero preguntarles, ¿es el tipo de ira que usted tiene en contra del pecado? De eso vamos a hablar. ¿Saben? Quiero ir un versículo más. Apocalipsis. Y este es un mensaje dado a la iglesia. Y dice Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nos está animando. Y dice, sé pues como celoso y arrepiéntete. El Señor anhela de su iglesia que tenga un celo santo, que en realidad se llene de ira, que en realidad se incomode, se indigne por el pecado. Así que es un mandato el airaos. Airaos, indígnate con el pecado. No es tu ira, porque ¿saben qué? La Biblia nos dice que en la ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios, eso está en Santiago. Y el deseo de Dios es que no sea mi ira carnal, sino que sea esa indignación por el pecado. Y yo sé que tal vez muchos de nosotros podamos decir ahorita, ok, bueno, entonces no ando tan mal, porque las cosas que me molestan, ¿verdad? Son cosas santas. Pablo nos da 3 advertencias importantes a considerar para saber si yo en realidad estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Porque ¿saben qué? Muchas veces podemos ir en nombre de Dios a hacer algo que Él no quiere que hagamos. Muchas veces podemos ir en nombre de Dios a hacer algo que Él no está pidiendo tampoco. Y entonces es cuando empieza el problema. En primer lugar, Pablo nos está diciendo, no pequéis. Versículo de Efesios 4 dice, airaos, pero no pequéis. Y saben, hay algo bien importante en esto. Él está diciendo, hay que despertar esa ira, esa indignación en contra del pecado. Así que mi ira y mi indignación no debe estar mezclada con pecado. ¿Y cómo puedo yo saber si mi ira o mi indignación está mezclada con pecado? Fácil. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de la importancia de la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces hoy vamos a continuar porque recuerden, esta es una serie de temas. Yo quiero que vayan conmigo a Juan 17:17. Y saben, este es Jesús orando, pidiéndole al Padre por sus discípulos. Y había un deseo, un anhelo en Jesús, ¿verdad? Entre muchas cosas que está pidiendo en esta oración, el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo tengo que analizar, examinar mi vida y saber si yo estoy en realidad celoso, indignado por el pecado, porque lo he aprendido en su palabra. ¿Por qué? Porque puede ser de que yo esté indignado más por envidia, más por celos, más por el simple hecho de contender. Pero el Señor está diciendo que lo primero que yo tengo que hacer es ir a su palabra para saber si hay verdad en mí. El pecado en realidad es fallar al blanco. El Señor no quiere que fallemos al blanco. Él nos da las instrucciones cómo dar en el blanco. Y sus instrucciones están en su palabra. Hay algo importante entonces que tenemos que hacer. En Mateo 7, Jesús también está enseñando y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, os será medido. Si no quieren que lo juzguen, no juzguen a los demás. Pero si juzgan, sepan que con esa misma medida ustedes van a ser medidos. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, ¿y por qué miras
la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor está pidiéndonos que nos examinemos. El Señor está diciendo, no quiere ser juzgado, no juzgue, pero si juzga, sepa que va a ser juzgado de la misma manera. Así que si usted va a ir a sacar la paja del ojo de su hermano, lo primero que tiene que hacer es examinarse. Y saben lo que sucede, que al examinarnos, y yo creo que esta es la parte que no nos gusta, al examinarnos nos damos cuenta que yo tengo una viga que no me deja ver. Y tal vez yo estoy viendo la paja de mi hermano, pero tal vez es el reflejo de mi viga lo que yo estoy viendo. Y si yo logro sacar esta viga del ojo mío, ¿con qué actitud voy a llegar a hablar a mi hermano? ¿Cómo? Wow, me acabo de sacar una viga del ojo, hermano. Te quiero decir, ten cuidado con esa paja. Humillado, reconociendo en realidad que yo estoy peor. Entonces, estos son tips. ¿Cómo podemos saber que mi ira no tiene pecado? Reflejando, en primer lugar, mi vida a la palabra de Dios, examinándome, dándome a conocer quién soy yo, para saber si en realidad en mí no hay pecado. Quiero compartir con ustedes un salmo, Salmo 139. Y este Salmo 139 es un salmo que me habla acerca de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Es David hablando. Y en el Salmo 139, David empieza a exaltar el nombre de Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que sabe, ¿verdad? Pero, ¿saben? En la última parte del pasaje, después de exaltar lo maravilloso y lo grande que es nuestro Dios, Él empieza diciendo esto, dice, el versículo 19 dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Dice el versículo 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Saben? David está indignado. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que hay un poco de indignación aquí, ¿verdad? Se siente. Él está indignado con aquellos que toman el nombre de Jehová en vano. Está indignado con aquellos que blasfeman. Y saben, yo también. Pero miren lo que sucede en los siguientes versículos. Viene David diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David está con su espada desenvainada, tal vez levantada, diciéndole, bueno, Señor, tú vas a entregar a tus enemigos. Pero ¿quién los iba a matar? ¿O quién los quería matar? Él. ¿Verdad? Estoy indignado porque toman tu nombre en vano. Estoy indignado porque blasfemian, Señor, con tu nombre. Los odio por completo. Pero de pronto David se dio cuenta que tal vez había pecado en su indignación. Tal vez David se dio cuenta que él estaba podía hacer algo tal vez que el Señor no le estaba pidiendo hacer. ¿Saben? La nación de Israel es considerada el pueblo de Dios. ¿Cómo quiere Dios que en su nación se conduzca? ¿Cómo quiere Dios que su pueblo trate a los enemigos?
yo creo que David se tomó un tiempo para escudriñar su corazón, o para pedir al Señor que lo escudriñara, perdón, y que viera si en realidad esta indignación estaba enfocada en lo que el Señor quería que hiciera. ¿Sabe? El Señor está pidiéndonos en realidad que seamos celosos, que nos indignemos en contra del pecado, pero que lo hagamos de la manera que Él quiere. Que actuemos de la manera que Él quiere que actuemos. Que hablemos de la manera que Él quiere que hablemos. Que si vamos a tener que hablar con mi hermano, hablemos con él de la manera que Dios quiere que lo haga. ¿Saben? Efesios 4 está hablando acerca de la unidad. Y empieza este versículo 26 diciendo: airaos, después de decir que anhelen hablar verdad. Sí, debería de molestarnos la mentira, debería de molestarnos el pecado. Deberíamos llevar, ¿verdad?, nuestra iglesia a vivir en verdad. Pero hay formas de hacerlo. En primer lugar, no debe de haber pecado. Vamos a ver el siguiente no. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habiendo examinado entonces nuestra vida, nuestra ira, tenemos que saber que la manera en que yo tengo que arreglar mis asuntos es de urgencia. Yo quiero preguntarles, ¿cuántas veces se pone el sol? ¿Cuántas al día? Una vez. Ok. Entonces, ¿qué me querrá decir Pablo al decirme que no se ponga el sol sobre tu enojo? ¿Qué creen ustedes? Que no termine el día hoy sin que yo haya ido con mi hermano y arreglado mi problema con él. ¿Saben por qué? Porque la verdad, la unidad debería de ser un tema de emergencia, de urgencia. Yo no puedo vivir en división. No. Yo anhelo estar a cuentas con mi hermano. El tema de la unidad es un tema importante para la iglesia. Así que si yo tengo algo en contra de mi hermano, yo tengo que ir a él y arreglarlo. Arreglarlo como Dios quiere que lo haga. Llevar mi lucha, mi carga, mi indignación, verlo como un estorbo para que yo siga caminando con mi hermano. El Señor quiere edificar su cuerpo. No puede edificar su cuerpo si en realidad yo no anhelo quitar lo que estorba dentro de nosotros, ¿verdad? Pero yo tengo que saber hacerlo y tengo que hacerlo lo más pronto posible. Hay muchos hermanos que dicen: no, voy a orar. Es que ahorita no puedo, pero voy a orar, ¿verdad? Voy a orar. Pasa un sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles. Y hablaste con tu hermano: no, todavía estoy orando. Todavía estoy orando. ¿Qué significa eso? Significa que para mí la unidad en la iglesia no es una urgencia. Significa que para mí todavía el enojo me domina. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay pecado en mí. Hay pecado en mí. Porque si mi anhelo es caminar en verdad, si mi anhelo es sacar el pecado en medio de nosotros, debe ser algo urgente. Debe ser algo que yo haga hoy, que no pase hoy. Bueno, se me fue hoy, pero no pase mañana. Ay, mañana tengo cita con el doctor, no puedo. No, es algo que necesitamos hacer urgente. Miren lo que dice Romanos 12. Romanos 12, 17 al 18. Dice así. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, ¿qué? Lo bueno delante de todos los hombres. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y saben, hay algo bien importante en este versículo, porque dice: si es posible, si no es posible, entonces no. En cuanto dependa de vosotros, yo agoto mis instancias, yo no me canso, yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para arreglar mi problema lo más pronto posible.
¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo esté en paz con todos. Un versículo más en Hebreos. Hebreos 12, 14. Dice este versículo: seguid la paz ¿con quién? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben? La idea de santidad es algo apartado del pecado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero seguir la paz, que no se me escape. Yo quiero estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque yo anhelo santidad. Yo anhelo que este cuerpo en realidad esté lejos del pecado. Eso es lo que yo anhelo. Si nosotros no estamos anhelando paz, si nosotros no estamos viendo la urgencia de la necesidad de que haya unidad, yo no estoy anhelando santidad en este cuerpo. Así es. Urgencia, celo, indignación por el pecado, ¿verdad? Examino mi vida primero a la luz de la palabra. No dejo que esto pase, porque ¿saben qué? Hay un problema. Damos lugar al diablo. Yo no sé si ustedes alguna vez en la escuela hicieron esto, pero yo recuerdo que nos daban un botecito, ¿verdad? Un algodón, un frijol, echábamos agua, poníamos en la ventana, ¿verdad? Y llegábamos todos los días a ver el frijol y se le faltaba agua, ¿verdad? Algunos de mis compañeros ahogaban el frijol, pero yo recuerdo que cada día nosotros podíamos ver cómo la cáscara del frijol empezaba a reventarse, ¿verdad? Y pasaban 2, 3, 4 días y ya no tenía cara de frijol, ¿verdad? Pasaba una semana y ya empezaba como a verse cara de planta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Lo hicieron alguna vez? ¿O era de mi época? Después de 2 semanas, esto iba creciendo, ¿verdad? Después de un mes, más grande. Ya íbamos esperando que salieran los frijoles. Queríamos comernos los frijoles, ¿verdad? Decíamos, no, que me los haga fritos mi mamá. Pensábamos que era algo, ¿verdad? Porque anhelábamos nosotros ver todo eso, ¿no? Pero ¿saben? Lo que hacía crecer esa semilla era el agua y el tiempo, ¿verdad? ¿Saben? Hebreos 12:15 me dice esto. Miren lo que dice. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Saben? Cuando nosotros no queremos arreglar nuestros problemas, ¿saben lo que pasa? Esa semilla empieza a crecer. Esa semilla empieza a echar raíces. Yo dejo de alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es nuestro topping de conversación? Llegó fulano a visitarme. Ey, vos, te conté lo que me hizo aquel man. No te he contado. Ah, vení, te voy a contar. ¿Verdad? Y empezamos a murmurar, empezamos a criticar, empezamos a dividir, empezamos a mentir. ¿Verdad? Y ya no es una plantita de frijoles, es un roble enorme el que tenemos dentro, ¿verdad? Y empezamos a contaminar. Empezamos a ser un estorbo para mi hermano que tenga una relación con Dios y con los demás. ¿Saben? Nosotros no entendemos muchas veces la importancia de la unidad. La unidad es fundamental para que el cuerpo de Cristo dé testimonio al mundo. ¿Cómo queremos que los demás se nos unan a nosotros si nosotros estamos divididos? ¿Cómo? ¿Para ser cristiano como este? No, paso más tranquilo yo, ¿verdad? Nosotros necesitamos la unidad. Deberíamos de anhelar la unidad. Debería en realidad de causarnos ira
que el pecado mora en medio de nosotros. Así que hay que examinar cada uno de nosotros nuestra vida. ¿Qué tipo de ira estoy teniendo en realidad? ¿Una ira carnal? ¿Basada en indignación porque no están cumpliendo mis derechos? ¿O estamos hablando de la ira que Dios quiere que yo tenga, hablando de una indignación por el pecado? Yo veo el pecado y lo aborrezco. Veo el pecado de mi hermano, aborrezco el pecado, así que voy a mi hermano y quiero edificarlo, porque ¿saben qué? Quiero caminar junto con él y no quiero que el pecado sea un estorbo. Quiero que nos veamos a la cara y anhelar platicar con mi hermano, no dar la vuelta, ¿no? La unidad es importante. Yo quiero terminar con un par de cosas que quiero que reflexionemos. En primer lugar, Dios anhela celo para su iglesia, no ser indiferentes al pecado. Dios no es indiferente al pecado, yo tampoco debería de serlo. Él anhela que a mí me estorbe el pecado, no que aprenda a llevarlo. ¿Saben? Nuestra ira contra el pecado debe edificar a mi hermano, no destruirlo. Así que yo tengo que examinar mi vida. Yo tengo que examinar la manera también en la que yo quiero llevar esta verdad a ser comunicada, porque mi deseo primordial es edificar la iglesia, es edificar a mi hermano, es que caminemos juntos, es que el Señor sea el centro en medio de nosotros. El no querer arreglar mi enojo solo demuestra mi pecado y estoy abriendo lugar al diablo. Iglesia, no nos dejemos engañar por Satanás. Él es engañador desde el principio. Él es padre de mentira. Anhelemos estar a cuentas cada uno. Odiemos el pecado, sí, pero no a mi hermano. Anhelemos que nuestro hermano pueda caminar juntos con nosotros. Yo quiero terminar recordando unos versículos de Efesios 4. Y miren lo que dice así, dice 4:3, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En cuanto dice un cuerpo, un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Anhelemos estar unidos, detestemos el pecado, pero no a mi hermano. Edifiquémonos unos a otros. ¿Saben? Pablo estaba escribiendo esta carta a los Efesios porque anhelaba que siguieran estos santos y fieles caminando juntos, dando testimonio al mundo de la verdad de Jesucristo. Mi deseo para la Iglesia Impacto hoy, que caminemos juntos, pudiendo dar testimonio y fe a otros de un Dios verdadero. Tengamos cuidado. Oremos. Padre, queremos agradecerte por tu verdad. Reconocemos, Señor, que son verdades que calan nuestra vida. Señor, en lo personal, ayúdame a poner en práctica toda esta verdad